Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. Bueno, aquí tenemos que... Es que la hizo bien así como... Y diga qué trata cada No, o país. sea, ¿Algo así? es que yo cuando... Es generar un perímetro, ¿no? Que eso también, bueno, Vemos. no pasa en México. Vemos. Podemos irnos también a la parte de hematología, analizarlo más específico, inclusive al microscopio. Hay un banco, hay un registro de tintas que existen en el mundo. O sea, si yo quiero saber qué pluma fue y no fue una pluma Bic que consigo normalmente, hay un banco. Podría asegurar que más de uno de nosotros trató de jugarle al detective de pequeño, tratando de resolver un crimen con sus amigos. O nos apasionamos con alguna serie de asesinatos o escenas del crimen que aparecen en las películas, aprendiendo acerca de cómo resolver dichas cosas, cómo se realizan los análisis y las diferentes ramas de la ciencia en las cuales se apoyan los detectives para dar algún culpable o causa del suceso. Una de estas ramas es precisamente la química, y el día de hoy estamos sumamente emocionados que nos acompañe un gran amigo con amplia experiencia en esta rama. Hoy aprenderemos algo nuevo en compañía de Arturo, alias el profe, de Cápsula Channel. ¿Cómo está? Hey, muchas gracias, muchas gracias. Emocionadísimo, ya saben, yo de estar aquí platicando con ustedes y compartiendo de esta información increíble y más porque me encanta esta área. Ay, profe, pues en verdad, muchas gracias por abrirse el espacio, el tiempo para estar aquí un ratito con nosotros, compartiéndonos de algo que sabemos, la banda lo sabe, es su mero mole. Pero hay una incógnita que como que muchas veces como que suena el nombre así súper rimbombante y todos nos vamos así de wow, las ciencias forenses y muchas veces es como, Ay, ay, yo quiero dedicarme a eso, pero ni siquiera sabemos en realidad qué son, cuáles son sus áreas, en qué podemos trabajar, qué es lo que abarca. Así que cuéntanos, profe, ¿qué son las ciencias forenses? Muy bien, pues ahora sí que las ciencias forenses es un área enorme que pues tenemos que partirla en pedacitos, ¿no? De por sí las ciencias son muy amplias, que por eso hay tantas ramas y tantas áreas, pues en lo forense es muy similar. Las ciencias forenses, el objetivo principal que tiene es investigar, ahora sí que con metodología científica, los indicios y evidencias que se encuentran tanto en una escena del crimen o en un hecho delictivo, de manera que se pueda esclarecerlo y determinar si hay un culpable o determinar si hay un delito ahí. Pues entonces apoya a la institución que imparte justicia. Y Y ahorita dentro de que, digo las áreas, y dentro de las áreas, pues tenemos también un sinfín de áreas. Podemos empezar partiéndola en tres, que es la criminalística, la criminología y la medicina legal. ¿y de qué trata cada una de ellas? Bien, pues mira, vamos a empezar a hablar de lo que es la criminalística. La criminalística va a ser el estudio de todos los indicios y evidencias de que se encuentren o que estén involucradas en un acto delictivo. Entonces, ese va a estudiar, si lo vemos en un panorama, él estudia qué sucedió. O sea, qué es lo que causó el acto delictivo, se hace muerte, se hace lo que sea. Eso es lo que estudia la criminalística, ¿no? El qué o inclusive el con qué se llevó a cabo ese acto delictivo. La criminología, por otro lado, es el explicar el por qué, es la parte psicológica, es la parte de la conducta que lleva a causar este acto delictivo, ¿no? O este hecho. Entonces, si lo vemos así en el contexto general, la criminalística es el hecho, el estudio del hecho, y el otro es el estudio tanto de la persona involucrada, de las víctimas, e inclusive hacer prevención del delito en comunidades. O sea, es toda la forma psicológica que podamos atender estas necesidades jurídicas, ¿no?
Y la otra que comenté, que es la medicina legal, que esta ya se centra ahora sí en determinar la causa de muerte, que es trabajar directamente en el cadáver, o sea, en la necropsia. Ojo aquí, no se dice autopsia, se dice necropsia. Legalmente esa es la palabra correcta. Entonces, para poder estudiar un cadáver, pues se involucra la medicina legal, que es el médico legista que va a dar fe de lo que está observando en el cadáver, heridas, si tiene algún tatuaje para identificarlo, si tiene inclusive alguna malformación de nacimiento o si tiene un lunar. O sea, todo esto el médico va registrando su media afiliación que nos sirve para identificar posteriormente a esta persona, o mejor dicho, a este cuerpo. Y también nos apoya mucho a lo que es el área de la criminalística, el médico, porque nos permite tomar muestras para después analizarlas ya en el laboratorio, que eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante del químico forense, ¿no? Como tal. Entonces, esas son las tres ramas: la criminalística, la criminología y la medicina legal. El hecho, escena, el comportamiento y el cadáver, determina causa de muerte. Ok, entonces la necropsia no es lo mismo que la autopsia, o sí es lo mismo, pero como comentó usted legalmente, no, porque incluso he escuchado hasta una tercera, creo que es necrosis, o no, ese creo que no es. Hay una que se Ah, parece mucho a necropsia. ¿Cómo? ¿Biopsia? no, necrosis es el proceso, Creo ¿no? que El sí, la proceso. biopsia, no, no era, es otra palabra. Ajá. Bueno, la autopsia era un término que se usaba ya de antaño, porque pues auto es de yo mismo hacerme la extracción de tejidos o análisis de tejidos, pero la necropsia ahora sí ya nos enfocamos que yo voy a atender o a extraer o analizar un tejido muerto, ¿no? En necrosis, ahora sí. Ah, ya, pues sí, ¿verdad? Autopsia. Pues sí, Exacto. explica muchas cosas. Entonces, para que me quede más claro, la criminalística, en el ejemplo de que llega un señor y mata a otro, se va a estudiar el con qué lo mató y cómo está toda la situación, ¿no? Exacto. Y por la otra, la criminología estudia a este señor. El por qué lo hizo, ¿no? ¿Qué lo Ah, llevó? ¿Qué motivo lo llevó a hacerlo? Ajá. aunque como usted decía, la diferencia es el por qué en una y el cómo en la otra. Exacto. Ajá. Oh, ay, qué Exacto. Y ya interesante. por último, la medicina es la que analiza en el cuerpo y nos dice, sí, efectivamente, esta lesión fue la que le causó la muerte, ¿no? Ya, es que de verdad es un área increíble. Las ciencias forenses están bien geniales porque ahora sí que lo ves directamente con ojos de ciencia. Aunque mucha gente lo pueda ver a lo mejor algo con de morbo, ¿no? De que hay un cadáver o hay no sé, el crimen organizado, pero al final de cuentas, en los ojos de un científico, el entender cómo funcionan las cosas y explicar cómo funciona y cómo pasó y todo, ese es lo hermoso, lo bonito, lo rico, yo siempre lo digo, de estar ahí involucrado en estas ciencias forenses. Hay algo que me llama mucho la atención justamente relacionado con lo que acaba de comentar y es que efectivamente estamos viendo aquí involucrados a psicólogos, a médicos, bueno, obviamente como todo lo que es la autoridad, los policías, etc., abogados, no sé, todo un conjunto de profesionistas envueltos ahí para resolver cierto tipo de cosas. Y me llama mucho la atención saber, así como ya específicamente, qué es lo que hace un químico en esta área, así como ahí de viva mano. ¿Qué fue lo que usted hizo en esa área? Perfecto. Fíjate, Karen, así como lo comentas, como las ciencias forenses dijimos que es muy amplia, definitivamente está el médico legista, el psicólogo forense, pero si nos vamos a más áreas, de lo que piense, hay área forense. De lo que piense, hay hasta arquitecto, informático forense, o sea, hay de lo que piense. Inclusive está el biólogo forense, o sea, el biólogo que inclusive va a ser entomología forense, analizar los insectos que encuentra en un cadáver, que si encontró una larva o una pupa o ya encontró el insecto volador, o sea, en qué estadio se encuentra, nos dice el tiempo en que estuvo en contacto con el cadáver, o sea, hay infinidad. Entonces, de cualquier rama que piense, claro que se puede ver involucrado en la parte forense, ¿no? Ahora, si nos enfocamos específicamente en la química forense, tenemos que recordar un poco qué hace un químico. O sea, el químico es aquel que va a estudiar el comportamiento de la materia, propiedades y todo lo que involucre.
O sea, desde ver el átomo hasta ver la materia, generar nuevos materiales, analizar el entorno, todo. Si eso mismo desglosamos la chamba del químico, pues también hay miles de áreas. El químico clínico, el químico genetista, el químico de materiales, o sea, hay un montón. Pero el forense tiene algo peculiar, que eso es algo que me encanta y por cual a mí me llamó el ojito de irme hacia allá. El químico forense engloba todas estas áreas que estamos comentando. Casi, casi es como todo en uno. Así, porque tenemos que pensar desde el área química, desde el área biológica, desde el área física. O sea, es tomar esos conocimientos que tenemos de varias ramas y aplicarlo en una sola cosa. Eso es lo bonito. Y por ejemplo, si estamos en un hecho, ¿no? De repente en una escena y yo encuentro una pistola, encuentro un casquillo, está un cadáver. Yo puedo empezar a analizar y decir, a ver, esa pistola la percutió la persona que estoy encontrando aquí o la percutió otra persona. Puedo empezar a hacer otros análisis específicos, ¿no? O de repente si encuentro sangre o si encuentro una prenda o si encuentro vidrios, hojas, entonces ahora tengo que sacar mi parte biológica y decir, espérame, a ver, esas hojas pertenecen a árboles, están aquí cerquita o estaban abajo de un zapato de alguien o las trajeron de otra parte y se quedaron aquí. Aquí fue donde sucedió en otra parte y jalaron el cadáver para acá. Esa otra parte empieza a activarse, ¿no? Y la física de decir, bueno, esta arma es un arma de bajo calibre o de bajo poder, o es un arma larga que pudo haber sido disparado desde hace tantos metros. Entonces aplicamos física de proyectiles, balística, o sea, es aplicar conocimiento de todos lados en uno. Eso es lo que me encanta de las ciencias forenses. Entonces, el químico forense vamos a decir, es auxiliar o apoya al esclarecimiento de un hecho delictivo. Entonces, él con fundamento científico te va a decir, mira, es esto es lo que encontré y lo va a dar a las partes jurídicas para que hagan el proceso que tengan, ¿no? Entonces, los apoyamos a este caso jurídico como tal. Ah, perro. Justo iba a preguntar, cuando terminaba de explicarle, iba a decir lo de biólogo y ya lo dijo, y entomología y tanta cosa. Eso sí me dejó así con la boquiabierta. No, y Oh, hay de todo, hay de todo. Aquí nomás mencioné una pizquita, sí, pero me de verdad imagino es que muy sí. increíble el área. Ujú. Y ahora, ya que nos centramos más a la química, ¿cómo es que se hacen? Y si es que se hacen, también cómo son los análisis químicos, pues en esta área, en lo forense. Son muy parecidos a un químico en un laboratorio de genética o algo así. Lo que más cercano tengo. Sí, de hecho sí. De hecho, casi es las mismas máquinas, mismo equipo. Quizá cambien un poco ciertos procedimientos, pero también se involucran equipos un poco más sofisticados que no cualquier institución o laboratorio tiene. Por ejemplo, si yo voy a hacer detección de alguna sustancia ilegal, ¿no? Ya sea alguna benzodiazepinas, cocaínas, etc., etc., etc. Para eso yo ocupo, por ejemplo, un cromatógrafo de gases ligado a masas, por ejemplo. Ocupo, y no, eso tampoco no lo tiene todo el mundo, ¿no? Eso lo tiene, por ejemplo, la PGR, la PJE, Servicios Periciales, tiene una máquina especialista de este tipo de análisis de sustancias. Ala. O el área de genética, por ejemplo, las PCR, ¿no? Para sacar, si de repente encuentro un fragmento de ADN en una gota de sangre, en una uña, en un pedazo de piel, en un pelo, o sea, cualquier parte, puedo extraer ADN para ver, pues, a quién le pertenece, ¿no? No significa tanto que sea el que cometió el delito, pero eso se encontró y él estuvo aquí, ¿no? Aquí estaba su ADN. Entonces, podemos utilizar ese tipo de técnicas. Hay otras que son colorimétricas, por ejemplo, la del rodisonato de sodio, que nos ayuda mucho a la detección de pólvora, por ejemplo. Entonces, si de repente yo agarro y te hago la prueba en la mano y te sale positiva, se pone así rosita bien bonita, entonces, pues tú has disparado un arma, porque aquí hay compuestos, productos de la combustión de una pólvora.
no signifique que tú fuiste el que cometió el delito, pero tú has disparado un arma. Entonces, si tú has disparado un arma, ¿dónde está tu arma? ¿Dónde está tu papel? ¿Dónde está esto? Si no lo tienes, si no lo muestras, entonces vente para acá, eres un sospechoso, vamos, ¿no? Entonces, cosas como esa nos Ala. apoyamos justamente para eso. Y también hacen estudios en cuando hay pues un cadáver con fluidos hablándose de sangre, de orina o de otras cosas raras. ¿También De ayuda todo, o eso en qué ayudaría? de todo, de todo, de todo, todo se puede hacer un análisis. Por ejemplo, en mi experiencia, pues yo hice un diplomado en criminalística y estuve bastante tiempo en la Sociedad de Ciencias Forenses de Baja California y mi área principal era la criminalística como tal. Pero también ya tenía como este antecedente o este background de haber estado en el servicio médico forense. Entonces ahí estuvimos, o yo estuve trabajando directamente con los cadáveres también, haciendo lo que es el proceso de la necropsia, lógicamente siempre respaldado por un médico legista, que es aquel que tiene el papel, el certificado para poder hacerlo. Yo estaba apoyando como tal al análisis, ¿no? Entonces tengo como las dos visiones de qué pasa. Cuando tenemos un cadáver y yo sospecho que a lo mejor consumió alguna sustancia ilegal o una droga de abuso, entonces yo puedo analizar todos los fluidos, inclusive el humor vítreo, que es el líquido que se encuentra dentro del ojo. O sea, puedo sacar ese Ah, líquido, puedo tomar saliva, puedo tomar sangre del corazón, sangre periférica, sangre que esté en la cavidad torácica si es que ya no tiene nada en el corazón, puedo sacar cabello, puedo sacar jugo, contenido gástrico inclusive. O sea, puedo hacer punción renal o de vejiga, mejor dicho, de vejiga para sacar orina. Yo puedo hacer uso de cualquier ahora sí que residuo, ¿no? Desecho del cuerpo para poder analizarlo, porque al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, todo lo que entra tiene que salir y lo que sale, sale a través de los fluidos, de heces fecales y demás. Entonces, y el medio de transporte, la sangre. Entonces, yo puedo sacar esos fluidos y analizarlos. ¿Qué tal si yo quiero hacer un panel genético? Quiero saber quién es esta persona, o hay veces que inclusive me ha tocado trabajar con personas que vienen calcinadas, que lo único que te queda es un hueso casi carbonizado. Entonces, donde tú encuentres un fragmento de hueso, tú puedes cortar y llevarte ese fragmento de hueso y sacarle ADN. O donde encuentres, ahora sí que va a escucharse muy drástico, pero donde encuentres a lo mejor carnita término medio ahí cocido y puedas extraer células y esas células extraer ADN, también se puede hacer. Si tú encuentras, por ejemplo, un diente, está la odontología forense también. Podemos inclusive, si hay un récord de dentista, por ejemplo, Estados Unidos sí lo tienen, en México todavía no, pero yo puedo saber si ese diente tuvo bajo una intervención, una corona o algo, y hay una impresión en alguna parte, yo puedo relacionarlo con tal persona fue acá y tiene este diente y este está aquí luego, ¿no? O sea, ese que tengo aquí en la plancha. Entonces, uno puede hacer uso de cualquier cosa que me ayude, claro, a esclarecer lo que yo quiero decir del acto delictivo. Tampoco es como voy a llegar y lo corto un pedazo de huesos y la persona fue atropellada, o sea, no. O sea, todo tiene que estar justificado en la manipulación, ¿no? Se hace con mucho respeto porque, pues al final de cuentas, fue una persona y esta persona allá afuera tiene familia que, pues bueno, está en una crisis, ¿no? Quizá. Entonces, todo se maneja con respeto, el cadáver y todo este tipo de áreas. Y, por ejemplo, dentro del área de la hematología forense también, se encarga mucho del análisis de manchas de sangre. Entonces, esa es otra área súper fascinante que también me estuve clavando bastante en eso, que es analizar las manchas como tal. Manchas chiquitas, manchas grandotas, si son escurrimientos, si son como algo charpeado que generó pequeñas gotitas, el tipo de patrones que genera, que si es una línea, que si es una línea que sube y baja, que el tipo de sangre, si es más oscura, si es más clara, todo eso es parte de la dinámica de la hematología forense, ¿no? La dinámica de la herida, si fue hecha una herida con un arma blanca, con un proyectil de arma de fuego, si fue hecho por un traumatismo, si, cualquier otra cosa, la hematología nos puede explicar y darnos una idea de
cómo fue provocada esa mancha y por lo tanto saber cómo fue provocada esa herida que generó la proyección de esa sangre que genera la mancha. O sea, es otro contexto bien loco que también eso me mega encanta. Y me acuerdo mucho de cuando di esta materia en el CEMEFO, les hacía yo recreaciones de tipos de manchas, ¿no? Para que los alumnos que tenía de medicina, de criminalística, criminología, de químicas, de derecho y de otras áreas, pues se dieran una idea del contexto que se puede vivir en una escena, ¿no? En una escena del crimen, y los ponía hasta analizarlo, ¿no? Porque aquí aplicamos matemáticas, física lo aplicábamos, de sacar el cálculo para ver el ángulo de proyección, y ya con eso te das una idea de qué distancia y qué altura, y bueno, te da mucha información. Una locura. Yo apenas me puse justamente para este episodio, dije, no quiero llegar tampoco en ceros, pero sí para sorprenderme. Y oye, que me estoy sorprendiendo, pero esto que menciona de las manchas, me puse a ver un video donde se menciona que justo lo que había dicho de que te puedes dar cuenta de tipos de heridas cuando la persona muere, o sea, si se le hace antes de que muere o después. Está viendo justo esto de las manchas, ¿no? Cuando apretamos así con el pulgar en nuestra piel, luego pues, la sangre se va y de repente regresa otra vez, se hace blanquito, ¿no? Como yo me acuerdo que antes jugaba mucho cuando era niño, blanquito, rojo, blanquito, rojo. Eso también, o sea, me pongo a pensar ahorita usando tantito mi cerebro. Pasa porque cuando un organismo está vivo, bombea la sangre para rellenarlo. Entonces, Exacto. si se encuentran esas manchas, a ver, déjeme volver a hacer la idea, como detective que soy, si está la mancha y se queda blanca y no se volvió a rellenar de sangre, puede decir que se quedó el cuerpo en una posición y cuando murió se quedó ese agujero y ya no se rellenó de sangre porque... Exacto. No sé. Esa es la lividez cadavérica. Entonces Tiene tenemos la nombre. lividez, tenemos la rigidez cadavérica, que eso nos habla mucho de la ausencia de la sangre, hacia dónde se está minando. Lógicamente ya no tenemos la albúmina funcionando, lógicamente se va a trasvasar la sangre y se va a ir hacia donde la gravedad la lleve. Entonces la lividez, que es ese exceso de mancha de sangre que queda en el cuerpo, nos dice la posición en la que estaba. Es como si de repente nos quedamos con el brazo hacia arriba cuando estamos dormidos y regresamos y está blanco, ya frío el brazo. Es lo mismo, nomás que aquí ya la sangre ya no va a bombear para arriba. Entonces ya se queda en cierta área. El músculo pierde el oxígeno, por lo tanto se hace más rígido. Entonces todo esto son signos, ¿no?, que nos pueden ir dando información de cómo pasó todo el hecho. ¡Hala! No sabía que tenía nombre. qué, qué interesante. Tengo Órale, muchas preguntas. Y la igual. primera, me llama mucho la atención, ¿cómo es así? Supongamos que alguien quiere saber cómo es un proceso de una necropsia, cómo es que llega, o sea, así tal cual, que le narre una necropsia que usted recuerde que haya hecho. Recuerdo todas mis necropsias desde la primera que hice hasta la última. Y A ver, cuenta la primera. podemos hacer una temporada de Netflix aquí porque de verdad es, Una parte es 2 que, hablando de las necropias del profe. sí, es que de verdad, mira, para empezar, el cuerpo humano es hermoso, es perfecto, y ahora verlo como tal, no como lo dice el libro, que la arteria es azul o sea, que la vena es azul, la arteria es roja y que el pulmón es rosita. O sea, cuando lo ves a viva color, de verdad se te ilumina el mundo de decir, wow, qué hermoso, qué perfecto es esto. Y ahora cuando estás investigando qué causa, o mejor dicho, qué fue lo que causó la muerte de este ser, de este organismo que estaba vivo, pues es mucho más rico todavía el decir, wow, qué increíble. Por ejemplo, si nosotros encontramos sangre, ¿no? Imaginemos, tenemos el cadáver, ahorita les voy a explicar todas las partes, pero imaginemos si tengo yo hoy un cadáver y toda la sangre que yo encuentro está líquida. No veo ningún coágulo. ¿Qué significa eso? Fíjense qué interesante está esto. Si yo no veo un coágulo y veo lesiones en un cadáver y esas lesiones no tienen coágulo, ¿qué significa? Que esas lesiones fueron hechas post-mortem. Una vez que murió el individuo,
se hicieron esas lesiones. Pero si yo veo coágulos en la lesión, esa lesión se hizo mientras estaba vivo. Porque si no está vivo, ya no hay respuesta. Ya no hay respuesta de manda proteínas a que hagan el factor de la coagulación, ¿no? Pero si está vivo, todavía las células están funcionando y genera una coagulación como parte de la homeostasis y respuesta natural. Entonces, si nos enfocamos, que es otra área que me encanta mucho, la hematología forense, te va a volar la cabeza, les va a volar la cabeza de todo lo que puedes ver. Y en la carrera nos enseñan la cascada de coagulación y ahí estamos, el TP, TPT, el calcio, y estás toda la cascada de coagulación, pero verlo es otro rollo. Que entiendas en qué momento se cortó esa cascada, en qué momento se afectó a la homeostasis, la piel que es nuestra barrera protectora, y verlo en vivo y a todo color es una experiencia única, es otro rollo. Entonces, hay tantos estudios que se pueden hacer y algo así como ya plasmado de lo que es la necropsia. Esto se les hace a todos los que lleguen al servicio médico forense que no tengan una causa de muerte. Si un paciente o lo que era una persona fallece en un hospital, el médico es el que da el acta de la causa de muerte. Pero si no hay una causa de muerte, necesita llegar al CEMEFO a fuerzas para poder determinar, ya sea de algún tipo de enfermedad que no se haya diagnosticado, o que murió por muerte natural en su casa, o fue atropellado, lo que sea, eso tiene que llegar al CEMEFO. Si estuvo involucrado en un acto delictivo o no, tiene que llegar al CEMEFO. O sea, el CEMEFO es el que se encarga de determinar la causa de muerte que no esté establecida en un hospital. ¿Cómo se hace la necropsia? Ya que tenemos el cadáver ahí, regularmente ya está despojado de todo lo que son las prendas. Ya no trae nada de ropa, porque muchas veces estamos hablando que el químico forense, el de servicios periciales, el perito, necesita llevarse estas prendas para analizarlas posterior. Si hay fragmentos de ADN, si hay fragmentos de pólvora, etc., cualquier cosa. Entonces, por eso cuando ya estamos ahí en el CEMEFO, pues está completamente desnudo, ¿no? Y ahora sí, se procede a hacer lo que se conoce como la media filiación. Y la media filiación es analizar desde cabeza a pies todo el cuerpo externo. Si la estatura, la complexión, ojos, si tiene ceja poblada o no, la frente, la nariz, la boca, rasgos, si tenía barba, oreja chiquita, oreja grandota, si tenía lunares, marcas de nacimiento, perforaciones, cualquier cosa. Todo se hace un primer scan. Ya que tenemos la media filiación, ahora sí se procede a la necropsia como tal. Y la necropsia, ahora sí hay varias técnicas, desde la de que es en T o I latina o en Y, hay muchos tipos de hacer la intervención de necropsia. Ahora sí que dependiendo, ¿no? Nos comentan mucho, sobre todo en mujeres, que les gusta que les hagan la que es Y, porque después cuando las llevan a velar están con un escote, ¿no? Y pues que no quieren que se vea la cortada ahí, pues les hacen en Y, hasta para verse glamurosa ya ahí. Entonces, hasta sus últimos momentos. Pero la más común es la de I latina, ¿no? Se hace desde la parte superior del esternón, todo hasta abajo, hasta nivel de pubis, se abre. Y entonces se va retirando poco a poco lo que es el músculo y la piel, de manera que podemos tener acceso a lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Y por qué es importante esa zona? Porque queremos ver los órganos principales. Queremos ver si no fue algún infarto, queremos ver dónde fueron las lesiones, si por fuera está la lesión de un arma de fuego o un arma blanca. Entonces yo más o menos voy viendo qué órganos son los que se dañaron y pudieron causar la muerte. Pero entonces tengo que hacer un análisis de todo: corazón, pulmones, cómo está la tráquea, el esófago, el estómago, los intestinos, el hígado, riñón. O sea, tengo que hacer todo un análisis. Y ya lesiones más peculiares, si hay una pierna o algo así, pues se abre y se analiza, ¿no? Entonces, ese es más o menos como el proceso, ¿no? Es más largo, es un poco más explícito, que ya sería como para otro segmento, ¿no? Especializado y con otro tipo de público, porque puede ser muy gráfico, pero es la realidad, ¿no? Y se hace, recuerden que el objetivo es esclarecer la causa de muerte. Entonces se hace como tal la búsqueda científica de qué fue lo que causó su muerte.
Órale, no, hombre, estoy aquí, pero como si fuera niño chiquito viendo la caricatura favorita. Tanta cosa que no sabía. Wow. Y eso nomás es medicina legal. Sí, exacto. Ya si nos vamos a la criminalística, otro boleto. En criminología no puedo abundar mucho porque ahí sí no tengo tantos conocimientos de la parte criminológica, pero de la criminalística sí. Ahí sí podemos agarrarnos otros segmentos completos, porque ya cuando vamos a estudiar lo que es la escena, puede ser escena del crimen o escena del hecho. Son dos cosas distintas, ¿eh? Y legalmente son dos cosas distintas. Escena del hecho, o mejor dicho, la escena del hallazgo es donde yo encuentro el cadáver. Aquí está. Aquí lo encontré y a lo mejor esta zona fue donde pasó o no pasó. Y ahora sí, la escena del crimen es donde se comete el delito. Entonces, ahí tenemos dos escenas. El perito criminalista, el químico forense y los especialistas llegan a la escena. ¿Ok? Y ahí tenemos un orden, porque, bueno, debería de existir un orden, pero bueno, seguimos estando en México, ¿no? Y no hablemos de eso, pero bueno, debe de existir un orden en cómo entra uno a la escena e inclusive debe de existir un récord de quién entró, por dónde salió, qué tomó y de lo que tomó se hace una cadena de custodia con un código, una bolsita, un sello y, o sea, es un protocolo increíble que pues esto pasa mucho en México, claro. Entonces, pero aquí la dejamos con eso. Pero desde que se llega a la escena, tenemos el planimetrista, tenemos el fotógrafo forense, está el que toma muestras forenses, que los policías, su función no es estar en la escena, su función es solamente prevenir que otra gente llegue y contamine o saque cosas o demás. Es generar un perímetro, ¿no? Que eso también, bueno, Vemos. no pasa en México. Vemos. Exacto. Entonces, cuando ya llegas a la escena, pues te encuentras con muchas cosas que hay que empezar a analizar. Desde la casa, la situación, si rompió una ventana, una puerta, si encuentro marcas de llantas, si encuentro un arma, un casquillo, si encuentro residuos de sangre, si veo que hay un desorden en tal parte, a lo mejor ahí hubo una riña. O sea, todo eso tengo que empezar a tomar nota y estar bien atento. Y por eso es tan específico, porque tenemos el experto en balística que viene y órale, tú nomás, casquillos, balas, heridas y pólvora, o sea, órale. Y ve, hay sangre, el hematólogo forense, vente para acá y toma todas. Que hay que hay que tomarle unas fotografías al cadáver, porque la fotografía forense también no nomás es llego y le tomo una selfie y vámonos. O sea, la fotografía forense tiene ángulos y técnicas para tomar fotografías adecuadas. Tenemos que tomar un testigo métrico, que son como unas regletas que se ponen a un lado y se pone junto con un marcador, un número, para tomar la fotografía y que quede registrado y que con eso sepamos en dónde está, en qué bolsa, en qué parte, qué tamaño tiene, qué es una descripción y quién lo tomó y quién lo, o sea, todo. Entonces, no nomás es llego tipo CSI y Criminal Minds, que llegas y una hace de todo en tacones y en minifalda. O sea, eso no pasa. Eso no pasa. O sea, por favor, ¿no? Pero no se puede. En esta área no se puede ser el todólogo como tal. O sea, no puedes llegar y hacer de todo. Pero en ciertas cuestiones sí se hace de todo, ¿no? Aprendes de todas las áreas. Y ya que estás en el área, bueno, regresemos a la escena de crimen, que estás ahí investigando, se hace el levantamiento, se analiza rápidamente el cadáver si es que encontramos un cadáver, removemos algunos indicios o evidencias, que también son dos cosas muy distintas. Un indicio es algo que yo creo que está involucrado en, y una evidencia es algo que está involucrado y que me va a servir inclusive en la cuestión legal, jurídica, para sostener algo, ¿no? Un veredicto. Entonces son dos cosas que también se toma, se registra y luego pues ya, se hace un mapeo, se hace la planimetría, se checa todos los indicios y evidencias y vámonos, ¿no? El cadáver se va al servicio médico forense, las muestras que se tomaron de ahí se van a servicios periciales con el químico forense o todos los analistas y las muestras que manda el CEMEFO también se van a servicios periciales, todo lo que son orina, sangre, humor vitrio, saliva, semen si se encuentra, residuos fecales, gástricos o algunos especializados que se pidan, dependiendo del caso, pelo,
alguna extracción de sangre cardíaca o de orina de vejiga o de hueso o de diente, bueno, ya eso es más específico, ¿no? Y ahora sí, ya que estamos viendo el panorama general de todo lo que intervino, vámonos al laboratorio de periciales, vámonos al químico forense. En el químico forense hablamos que metíamos la cromatografía, que eso nos da qué sustancias pueden estar involucradas en el hecho. Podemos irnos a la parte genética, como lo mencioné, con la PCR, incrementar las cadenas de ADN que hay y poder ver y comparar, ¿no? La información genética que estuvo ahí en el hecho. Podemos irnos a la parte de la pólvora, que ese es otro mundo también bien increíble, que tenemos, por ejemplo, la prueba de Harrison, que nos dice, los fragmentos de combustión de la pólvora. Podemos irnos a la prueba de Walker, que nos habla también de la distancia en que fue percutida un arma. Podemos irnos a las técnicas colorimétricas, como la de rodizonato que les comenté. Podemos irnos también a la parte de hematología, analizar lo más específico, inclusive al microscopio. Podemos ver si tenía alguna alteración ya en la sangre o si había algún problema o quizá fuera un parásito o quizá era algo que estaba y podemos verlo al microscopio. Inclusive en algunos actos donde se ve involucrado más personas, se puede tomar hasta un hisopado de abajo de las uñas, por ejemplo, porque en un acto donde estás a lo mejor peleando una riña, un rasguño, te puedes llevar células de otra persona y ahí pueden estar. E inclusive si tengo yo a un sospechoso, al sospechoso lo detengo para hacerle todas las pruebas posibles, inclusive de algún pelo que tenga en la camisa o de la mugre que tiene bajo las uñas, sacamos células ADN, y si tiene células de la otra persona que estamos allá viendo que fue la víctima, hey, hay una relación, o sea, ¿cómo llegan tus células ahí? Entonces, todo eso se hace, ¿no? Sustancias, el alcohol también es importante ver esto, ahora sí que el consumo de alcohol etílico, ¿no? Las bebidas embriagantes, que también me tocaron varios hechos donde estuvo involucrado el alcohol, sobre todo de tránsito, y llegaban los cuerpos y desde que llegaban olías, o sabías que venían, ahora sí que curtidos en alcohol, ¿no? O sea, venían completamente tomados y fueron y causaron un accidente. Entonces, todo eso se tiene que reportar, todo se tiene que analizar, y aunque el médico legista diga sí, viene con alcohol, se toma una muestra y se analiza. O sea, no nomás lo dejamos ahí al ojo, se tiene que analizar, se tiene que pasar al laboratorio porque es el que va a dar fe y legalidad y comprobar con hechos científicos que eso fue, ¿sí? Porque también hay enfermedades que generan cierta cetosis o generan ese otro olor a alcohol, entonces no podemos confundir una con la otra, tenemos que estar seguros que fue por alcohol etílico que lo tomó. Entonces Pruebas a está, la fuerza. exactamente, está Dale. increíble. Ahorita se me vino a la mente, si no mal me equivoco, son estudios biométricos a esto que se le hace de las huellas, tales y ese Ajá, tipo de cosas. También sí. entra el químico con eso, sí, o sea, sí es real como aparece en las pelis, que le echan un polvo raro y se ven las huellas y luego un diurex y lo analizan, y bases Sí, de datos, ¿sí? ¿También lo hacen químico o un químico sí. forense? Tenemos el especialista en huellas, ¿no? En lo que es dactiloscopía. Y la dactiloscopía lo que hace es el levantamiento de las huellas por varias técnicas, dependiendo de la superficie donde yo sospecho que está la huella. Si es una tela, si es vidrio, si es metal, si es sobre un cadáver, si es sobre una hoja, cambia las metodologías. Yo puedo utilizar, por ejemplo, la más antigua, vamos a decirlo, que es con el yodo. El yodo sabemos que se sublima. Entonces, el yodo es un lipofílico, o sea, le gusta la grasita. Y si yo estuve en contacto con una hoja, un papel, un libro o una superficie rugosa y yo dejé mi grasa ahí, cuando yo pase esos vapores de yodo, se va a empezar a manchar moradito toda la huella dactilar que está ahí. Después ya con un tape transparente, ¿no? Así como dice, lo levantas y ahora haces una comparativa con el sospechoso, con quien sea, o el cadáver que tengas tú ahí, el presunto culpable, ¿no? Hay unas técnicas un poco más nuevas, más novedosas, por ejemplo, los polvos magnéticos, que también es una brochita especial que vas colocando los polvos magnéticos, los polvos magnéticos sobre superficies como paredes o áreas muy rugosas, lo vas poniendo, se deposita y levanta su huellita, ¿no? Hay otras todavía más fácil, por ejemplo, la del cianocrilato,
que es pues la cola loca, ¿no? Que puede ser para vidrio, plástico, materiales sintéticos, sobre todo alguna bolsa, algunas llaves o algo así por el estilo, se puede con esta técnica y se hace unos vapores de cianocrilato, se pega la huella y se levanta. O sea, hay un especialista para puras huellas y hay muchas técnicas que podemos hablar aquí también. Y el análisis de la huella es otra área increíble, ¿eh? Que si tiene valles, si tiene crestas, si son deltas, si son alfas, un rollote en análisis de huellas. ¡Hala! Sí, sí está muy increíble. Y de lo que quieras, o sea, ahora, por ejemplo, imaginemos que estamos en la escena ahí del crimen, ¿no? Y o es más, encuentro una nota de que voy a ir a matar a tal parte, no sé, X cosa, o de suicidio, de cualquier hecho. Esa nota se puede analizar. Se puede analizar desde el tipo de letra, la escritura, que si es derecho, que si es zurdo, que si hace mucha presión en escribir, que si pone la pluma más inclinada, el tipo de pluma, el tipo de tinta. Hay un registro de tintas que existen en el mundo. O sea, si yo quiero saber qué pluma Ajá. fue y no fue una pluma Bic que consigo normalmente, hay un banco donde está todo el registro de todas las tintas que se han hecho. O sea, si quieres saber si esa ¡Hala! tinta fue una Mont Blanc, tú puedes irte a ese registro y hacer la comparativa en su composición química, a ese nivel. ¡Oh! O sea que con todo, bueno, me hago esta pregunta para después. Pero no, hombre, ¿qué tal, ¿Qué tal, Karen? ¿Estás igual que yo? Estoy fascinada, en serio, completa y totalmente fascinada, porque está tocando como ciertos temitas que digo, híjole, ese tema me gusta muchísimo. Ay, pues qué interesante todo esto de los análisis y de lo demás. Hay unas preguntas que tengo por ahí, pero Muchísimas. estas preguntas las vamos a resolver en una segunda parte. ¿Qué le parece? Yo excelente, encantadísimo. Que se arme hasta la tercera, ¿por qué no? Vámonos, perfectamente. Pues nos despedimos de este episodio. ¿Puede dar sus redes, profe? Claro, me pueden seguir como Cápsula Channel en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Twitch, por todas las redes. Y ahí estamos creando contenido increíble para todos ustedes con mucho cariño. Y de nuevo, gracias familia Wild por invitarme aquí a su podcast. Yo encantadísimo. Eso, y Muchísimas pues, gracias a ustedes, porque ya, no nada más la primera, nos va a dar también segunda parte de esto y chance hasta tercera. Vamos a ver qué tal, porque hay exactamente. muchísimas preguntas de esto. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue el episodio número 22 de Ecos de la Ciencia y nos estamos viendo en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.